Estaremos viendo las etapas del desarrollo del software. Encontramos 6 etapas diferentes. Tenemos el relevamiento, que es cuando nos sentamos con el cliente para ver específicamente qué es lo que él requiere, qué es lo que quiere y poder empezar a evaluar la situación. Por ejemplo, si requiriera un móvil, bueno, tendríamos que ver las funcionalidades netas del móvil. Por ejemplo, que se puedan hacer y recibir llamadas, que se puedan contestar mensajes y recibirlos, que uno pudiera leer en las páginas de internet, que la carga de las páginas no fueran muy pesadas, que fuera de fácil acceso para el usuario, etc. Luego tenemos el análisis. Es cuando nos sentamos a pensar específicamente cómo amalgamamos todos los requerimientos. Es cuando vemos las funcionalidades, dónde lo vamos a construir, qué es lo que vamos a utilizar, cómo esas funcionalidades se entrelazan entre sí, ¿sí? Entonces, a eso nos va a dar un documento que llamaremos R, especificación de requerimientos específicamente. Luego tenemos la parte de diseño. En la parte de diseño tenemos 3 etapas: el diseño, la codificación y la prueba. En el diseño es la construcción del producto. La codificación es cuando el desarrollador específicamente empieza a hacer el código. Y la prueba es la parte más importante y en la que más nos vamos a detener nosotros por nuestra calidad de tester. Es fundamental tener un buen testeo en general para ver que las funciones se cumplan específicamente como se requiere. Que no haya incidentes. Por ejemplo, podría llegar a ser muy peligroso si estamos en un banco y manejamos transacciones. Entonces, si esas transacciones no llegan a buen puerto, obviamente que eso le realizaría que el cliente perdiera dinero. A su vez, podría haber riesgo de vidas también, según el sistema en el que estuviéramos trabajando. Es muy importante que el testeo se haga a conciencia y bien. En dicho testeo encontraremos errores, encontraremos incidentes. Estos deben ser reportados a los desarrolladores lo más concreta y lo más claramente posible, para que el desarrollador directamente tenga que ir a ese lugar, encuentre el error y pueda solucionarlo. Entonces nuestro reporte tiene que ir con todos los datos, ¿sí? Una vez que el desarrollador soluciona esto y nos vuelve una nueva versión con error solucionado, nuestra tarea es volver a chequear y verificar que el error se solucionó. Pero a su vez también tenemos que tener en cuenta que ese arreglo puede haber ocasionado que otras cosas que funcionaban dejaran de funcionar. Por lo tanto, es necesario que volvamos a chequear las funcionalidades más importantes para comprobar de que todo esté funcionando correctamente. Para luego sí llegar a ponerlo en producción, ¿tá? Que es la parte fundamental y más importante, dado que ahí va a empezar a trabajar con los usuarios específicamente. Es muy importante que el tester tenga un ambiente de prueba donde pueda probar los datos y las bases de datos sin ningún tipo de inconveniente las veces que sea necesario. Ningún tester va a evitar todos los errores, porque ningún tester es capaz de probar absolutamente todos los errores posibles. Pero la tarea es que trabaje a conciencia y que trate de evitar la mayor cantidad de errores posibles realmente. Para eso tiene que ser organizado, tiene que ser perspicaz, tiene que ser crítico. Es fundamental todas esas tareas para que el sistema nos brinde una gran seguridad de que va a funcionar correctamente como debe. Desde ya les agradezco muchísimo su atención y bueno, nos encontraremos en otra charla.